Bien, muchachos, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar. Ya aprovecho para recordarles que no olviden registrar su asistencia. Vamos a darles todavía unos segundos más a los que están tardando en reconectarse. Vamos a aprovechar estos segundos para ir registrando las participaciones de esta parte de la sesión. Si no mal me acuerdo, Morales Pérez Ayelén, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Ayelén? No te veo. Acá está. Ahí, profe. Ahí mero. Bien, y como está muy participativa, le vamos a dar por persistencia también. Muchachos, ¿alguien más que me haya apoyado en esta parte de la sesión? Yo, profe. Nombre Yo, profe. Nombre y apellido. José Alfredo Aguilera. Aguilera José Alfredo. Muy bien, acá está. ¿Quién más? Darren Escobar. Escobar Darren. Coria de la Paz Domínguez. Escobar Darren. Vale. ¿Alguien más? Pero muchachos, llévense sus puntos, si no, no van a acceder a los grandes premios que tenemos al final. Bien, entonces, muchachos, para esta segunda parte, lo más seguro es que no nos dé tiempo registrar las participaciones en este segundo bloque. Si participan, déjenme antes de que se termine la sesión, mándenme un mensaje con el chat, nombre y apellido nada más para poder registrar su participación en esta segunda parte. Antes de que se me olvide. Y entonces vamos a continuar, muchachos. Vamos a revisar ahora un caso más interesante. No quisiera decir más difícil, solamente más elaborado, de la determinación de la fuerza resultante entre polos magnéticos. En este caso tenemos tres polos norte que están dispuestos de esta manera, de alguna manera formando aquí una escuadra, y nos interesa determinar la fuerza resultante sobre uno de esos polos. Entonces vamos a ver cómo vamos a proceder para poder determinar esa fuerza resultante. Nuevamente, si tengo los tres polos ahí, todavía no sé, lo único que sé es que son tres polos norte, pero para poderlos identificar y distinguir, pues tengo primero que darles su nombre. Voy a decir que este primero de la izquierda es el polo 1, este de la derecha es el polo 2, por ejemplo, y este de abajo es el polo 3. Entonces voy a darles una intensidad de polo magnético. Voy a suponer que este polo 1 tiene una intensidad de polo magnético de 5 amperes metro. Este segundo polo de la derecha tiene una intensidad de 10 amperes metro. Y este polo de abajo, pues para variar, que sea también de 5 amperes metro. Y entonces ya tengo ahí sus intensidades de polo magnético. Voy a poner también por aquí de alguna manera información que me permita identificar que estos polos están separados de una cierta distancia, por ejemplo, de este polo 1 a este polo 2, ahí para hacerlo simple, también hay 10 centímetros, pudiera ser cualquier cantidad. Y de este polo 2 a este polo 3 también hay una distancia de 10 centímetros. Y entonces mi interés es determinar cuál es la fuerza resultante que existe en este polo 2, es decir, aquí voy a determinar la fuerza resultante sobre este polo 2, que desde luego producen el polo 1 y el polo 3, porque los dos interactúan con este polo 3. Perdón, 2. La pregunta es, primero, ¿qué hago para poder visualizar la dirección de las fuerzas que existen entre estos polos? Determinar qué fuerza ejerce sobre cada polo. Ajá. Pero para poderlas dibujar, ¿cuál es el proceso? Trazar la línea imaginaria. Muy bien, gracias, Leslie. Trazar la línea imaginaria
que une estos polos. Primero el polo 1 y el polo 2, y entonces, porque sé que ahí precisamente ahí se va a manifestar esta fuerza, y lo mismo hago para el polo 3 y el polo 2, los voy a unir con una línea imaginaria porque precisamente en esta dirección se va a manifestar la fuerza que se genera entre ese par de polos. Bien, esto creo que está mal puesto ahí, ahorita lo voy a quitar. Estorba. Y entonces la pregunta es ahora, muchachos, el polo 1 al polo 2 ejerce una fuerza, se ejerce una fuerza, y la pregunta es, ¿qué dirección tiene la fuerza que el polo norte 1 ejerce sobre este polo norte 2? ¿Hacia dónde apunta esa fuerza? La del polo norte, bueno, la del polo 1 ejerce hacia la izquierda y la del polo 2 hacia la derecha, ¿no? Ok, ahorita nos interesa exactamente la del polo 2, porque queremos la fuerza resultante sobre el polo 2. ¿Hacia dónde apunta? Hacia la derecha porque polos opuestos, bueno, polos iguales se repelen. Ok, porque hay repulsión. Muy bien, Escobar, gracias. Darren, ¿verdad? Sí, profe. Ok, Darren. Entonces, efectivamente, como hay repulsión, el efecto que produce este polo norte 1 contra este polo norte 2 es una repulsión. Entonces, la fuerza que se genera entre ellos tendrá esta dirección. Y aquí voy a escribir que esta es la fuerza que el polo 1 ejerce sobre el polo 2. Y es un vector que tiene esta dirección. Y muy bien. Y ahora vamos a hacer un análisis de este polo 3 sobre este polo 2. ¿Hacia dónde aplicaría la fuerza este polo 3 a este polo 2? Sabiendo que son iguales, ¿cuál sería su dirección? Hacia abajo, ¿Por qué Leslie? porque son polos iguales y se repelen. Ajá, muy bien. Pero fíjate que nos interesa la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. Me interesa la fuerza que se presenta aquí sobre este polo 2. ¿Qué dirección tendrá? Hacia arriba, Hacia entonces. arriba. Hacia arriba, ¿no? O sea, aquí lo Sí. importante se puede ver en las dos maneras, en los dos es correcto, como me dices, pero aquí lo que me interesa ahorita es determinar en el polo 2 cuál es la fuerza resultante. Entonces, me interesa el efecto sobre el polo 2. Entonces, efectivamente, esta fuerza tiene esta dirección. Hacia arriba tratará de repelerlo, es decir, tratará de alejarlo de él. Y entonces aquí tendríamos la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2. Y bueno, esas dos fuerzas de alguna manera serían generadoras de una fuerza resultante, una fuerza que combine el efecto de estas dos fuerzas. Y la pregunta es, si se acuerdan de la teoría de vectores, ¿cómo puedo trazar la resultante de estas dos fuerzas? ¿Alguna idea? ¿Qué tengo que hacer primero para dibujar, para visualizar dónde estará mi resultante, muchachos? Trazar líneas paralelas desde la punta de los vectores. Ajá, muy bien, Ayenen, sí, trazar paralelas en las puntas de los vectores. Y tengo aquí arriba mi fuerza 3, 2. Y trazo una paralela al otro vector que está en juego. Y luego trazo una paralela al vector 3, 2 en esta punta del 1, 2. Y las hago coincidir. Bueno, va a llegar un punto en que van a coincidir. Y entonces precisamente ahí puedo visualizar y puedo presumir que ahí está mi fuerza resultante. Esta será su dirección de mi fuerza resultante, que será desde luego un vector. Y entonces, bueno, para hacerlo un poquito más claro, lo recomendable es que yo saque esto de aquí, está en el esquema, que yo lo saque del esquema y lo pueda representar en un plano cartesiano para verlo más limpio. Y entonces para ver cómo puedo determinar la fuerza resultante. Aquí sería mi fuerza que el polo 1 ejerce sobre el polo 2, esa sería su dirección. Y aquí puedo trazar verticalmente hacia arriba, verticalmente hacia arriba, la fuerza que el polo 3 ejerce sobre el polo 2, que también es un vector, y cuya resultante de esos dos pues, va a ser precisamente la
suma. Estos dos trazo las paralelas a cada uno de ellos y entonces ahora sí puedo dibujar mi fuerza resultante. Mi fuerza resultante, que es un vector. Ya está ahí. Entonces, muchachos, ahora pregunto, ¿cómo se llama? ¿A qué será igual mi fuerza resultante a partir de este esquema que tengo ya en este plano cartesiano? ¿A qué será igual mi fuerza resultante? Conceptualmente, A la suma de las dos fuerzas. a la suma de las dos fuerzas, efectivamente, a la suma de la fuerza 1, 2, más la suma de la fuerza 3, 2. Y si hago esa suma, luego esa suma vectorial de esas dos fuerzas, voy a encontrar esta fuerza resultante. Bien, vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es escribir mi fuerza 1, 2. Y recordar cómo puedo escribir mi fuerza 1, 2 en forma polar, muchachos. ¿Me se acuerdan que a qué es igual mi fuerza 1, 2 como concepto? ¿Qué y qué? ¿Cómo represento una fuerza? Un vector fuerza 1, 2. ¿Se acuerdan? Estamos en la parte de atrás. Estamos en esta parte. Aquí no lo puse. Acá está, en esta parte. ¿Cómo voy a representar un vector? Con su magnitud. Con la ley de Coulomb del magnetismo. Con la ley de Coulomb voy a calcular su magnitud. Ahorita estoy un poquito antes. Estoy en esto que acabo de encerrar. ¿Cómo represento un vector en forma polar? Pues lo voy a representar. El valor que tiene el vector por el ángulo del θ. Así es, con la magnitud y su ángulo. Entonces, lo que aquí refiero es que conceptualmente este vector fuerza 1, 2 lo voy a representar con su magnitud, que voy a representar con las mismas letras, nada más que sin la rayita de arriba, indicando que esto es la magnitud solamente, y con un ángulo. Y lo mismo ocurre para el vector 3, 2. Este va a ser igual a la fuerza 3, 2, que este es el vector, perdón. Este es el vector, entonces aquí es la magnitud 3, 2 y el ángulo. Ahora sí viene lo que decía la compañera. Para determinar la magnitud de esta fuerza 1, 2 y esta fuerza 3, 2, para eso voy a utilizar la ley de Coulomb. Y entonces eso lo voy a hacer por acá abajo para no encimarme mucho. Espero que aquí voy a calcular cuánto vale la fuerza 1, 2. La magnitud de esa fuerza 1, 2, ¿a qué va a ser igual? Voy a agregar un elemento. Voy a suponer que todo esto está de alguna manera en un medio que tiene una permeabilidad relativa de 20, por ejemplo, no de 200. No sé qué sea eso, no sé qué material sea, pero tiene una permeabilidad relativa de 200, es decir, facilita de alguna manera la circulación de las líneas de fuerza magnética o de campo magnético entre estos polos magnéticos. Entonces, vamos a ver qué pasa con esta fuerza. La pregunta es, si yo tengo esta característica, es decir, me dicen que estos polos están en un medio que tiene una permeabilidad relativa de 200, ¿cuál es la expresión matemática de la ley de Coulomb que debo de utilizar? La tercera fórmula. La tercera fórmula. Si veo aquí, esta tercera fórmula es la que me implica precisamente esa permeabilidad relativa. Entonces, esa es la que voy a tener que utilizar para encontrar esta fuerza entre los vectores. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿a qué será esta fuerza? ¿A qué será igual esta fuerza 1, 2? Díganme. Muchachos, ¿qué me dice la fórmula? ¿Alguien que me ayude a leer esa fórmula? La fuerza 1, 2 es igual a la magnitud del vector por el ángulo. No, esto ya lo tengo acá. Eso está bien, sí, ya está acá. Pero ahora voy a terminar con la ley de Coulomb. Ya vimos con cuál expresión. Voy a terminar, entonces va.
esta fuerza nosotros tomando en cuenta que es un medio con permeabilidad relativa de medio de 200, perdón, tengo que calcularla multiplicando la permeabilidad absoluta del aire o el vacío por esta permeabilidad relativa, y eso dividirlo entre 4pi. Eso va a sustituir a la K que hasta hace unos momentos estábamos utilizando, 4pi. Y eso lo voy a multiplicar por las intensidades de polos magnéticos, es decir, en este caso por el polo 1, la intensidad del polo 1 por la intensidad del polo 2, y además lo voy a dividir entre la distancia. ¿Cuál distancia, muchachos? ¿Qué distancia es esta que voy a utilizar aquí? ¿Alguna idea? 10 centímetros. Ajá. Y conceptualmente esa sería la distancia que hay entre el polo 1 y el polo 2, porque estoy calculando la fuerza entre 1 y 2, esta sería, porque ahorita son iguales, pero pudieran ser diferentes, entonces tengo que tener cuidado. Como voy a calcular la fuerza entre el polo 1 y el polo 2, voy a usar la distancia entre el polo 1 y el polo 2, y lo voy a expresar de esa manera para tratar de no equivocarme, y además sé que esto va al cuadrado. Entonces ahora sí voy a sustituir valores. ¿Cuánto vale la permeabilidad absoluta del aire o el vacío, muchachos? ¿Alguien se acuerda? De su curso de física 4 en las sesiones previas. Era 4 por pi por 10 a la menos 7. Muy bien, 4pi por 10 a la menos 7. Y si se acuerdan, las unidades de esto es newtons sobre amper cuadrado para este caso de la fuerza. Eso es solamente mu 0. Y luego la permeabilidad relativa son estos 200 que tenemos arriba como dato. Y eso va dividido todo entre 4pi. Ya está, ya tenemos la primera parte. Y luego vamos a multiplicar por la intensidad polo magnético del polo 1. Aquí está, son 5 amperes metro. Y luego por la intensidad del polo magnético del polo 2, que son 10 amperes metro. Y vamos a dividir entre la distancia al cuadrado. ¿Cómo expreso la distancia? Aquí la tengo en centímetros, pero debo expresarla en metros porque lo que estoy usando son unidades del sistema internacional. ¿Cómo expreso esos 10 centímetros en metros, muchachos? 0.1. 0.1 sería una posibilidad. Por 10 Lo a la quisiera menos 2. expresar 10 en... por 10 a la menos 2 Ok. y luego al cuadrado. Ajá, muy bien. Yo recomiendo esto porque de alguna manera me facilita las ecuaciones, los cálculos. 10 por 10 a la menos 2 metros, pero al cuadrado. Desde luego es que ustedes, como ustedes se acomoden, pero yo esto es solamente mi recomendación. ¿Por qué me sirve esto? Porque si yo, lo único que tengo que hacer es recordar que para pasar de centímetros a metros simplemente multiplico por 10 a la menos 2 y no tengo problema. A veces, cuando quiero convertir, a veces divido entre 100, a veces divido entre 1000, a veces divido entre 10 y entonces puedo tener ahí cierto error. Entonces, al menos a mí se me facilita, por eso lo hago de esa forma. Pero les digo, es completamente como se acostumbra. Entonces, si ya empiezo a reducir esto, veo que este 4pi, pues se elimina prácticamente. Y lo que me queda son estos 200 por 10 a la menos 7. Si multiplico 200 por 5, me da 1000 por 10. ¿Cuánto me da, muchachos? 1000 por 10, pues 10,000, ¿no? 10,000. Estos amperes cuadrados que tengo, amperes por amperes, me dan amperes cuadrados, los puedo eliminar de una vez con estos y me van a quedar 10,000 newtons. Estos metros por metros me van a quedar metros cuadrados. Y aquí abajo voy a tener 10 por 10, 100. 10 a la menos 2 al cuadrado por 10 a la menos 4. Perdón, algo me faltó arriba. Por 10 a la menos 4. Arriba me faltó el exponente.
Cuídenme las manos, muchachos, porque me equivoco muy seguido, así que si ustedes no me dicen, nos vamos con el error todos. Entonces tengo 10,000, estos fueron 5 por 10, 50 por 200,000, o sea, 200 por 5,000 por 10, se me hace más fácil, 10,000 por 10 a la menos 7. Y aquí las unidades que me quedan fueron newtons por metro cuadrado. Y aquí abajo, metros cuadrados, de tal manera que a la hora que le reducimos a estas unidades, pues simplemente vamos a quitar este 0, este 0, este 0, y me quedan 100 entre 1, va a quedar 100 por 10 a la... ¿Qué, muchachos? 100 por 10 a la que... La menos 3. A la menos 3. Es menos 7. Este menos 4 sube con positivo a la... ¿10 a la 2? ¿Perdón? ¿A la 2? ¿Por 10 a la 2? No, ahorita así como está expresado, 100 por 10 a la menos 3. Son menos 7 más 4 a la menos 3. Ya bien escrito, tengo que mover este punto 2 lugares hacia la izquierda. Y entonces me queda, si me muevo así, va a ser menos 3, menos 2, menos 1. Y entonces va a ser 1 por 10 a la menos 1 newtons. Bien escrito. Si alguien hace esa operación con su calculadora, es probable que encuentre esto o que encuentre simplemente 0.1, que es el resultado que daría. Si alguien lo quiere corroborar, por favor, con su calculadora. Sí, da. ¿Sí está bien? Montserrat nos Sí, está bien. Punto 1. Punto 1, ¿no? Punto 1, que es 1 por 10 a la menos 1 es punto 1, nada más que así es la forma correcta de escribirlo en notación científica. Desde luego aquí, pues ya dio una cantidad que podríamos escribir fácilmente sin la notación científica, pero bueno, vamos a hacerlo para que no. Eso es 0.1 newtons. ¿Vale? Estas cantidades sí las podemos escribir sin ningún problema en esta notación. Vamos a ver entonces, ahora vamos a calcular la magnitud de esta fuerza 3.2. Ahora pregunto, ¿a qué será igual esta fuerza 3.2? Tomando en cuenta que hay una permeabilidad relativa de 200. Díganme, muchachos. No me dicen, 0, R, 4pi, aquí no hay cambio, pues es lo mismo. Aquí sí debe de haber cambio. ¿Qué sigue? ¿Por qué lo voy a multiplicar? P1, P3, P2. P3, P2, sí, es la intensidad de polo magnético 3 Y por la intensidad de polo magnético 2. Pudiera ser al revés sin ningún problema, solamente para ser sobre consistentes entre, entre R32 ajá, al cuadrado. R32 al cuadrado. Identificar que esta R32 es precisamente la distancia entre el polo 3 y polo 2, entonces la voy a identificar aquí, esta es la R32, la distancia entre el polo 3 y el polo 2. Y en este caso son iguales, pero podrían ser diferentes y entonces ahí podríamos tener riesgo de equivocarnos. Entonces por eso es importante identificarlo. Entonces vamos a hacer simplemente la operación. Nuevamente recuerdo que la permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7. Por 10 a la menos 7 newtons por amper cuadrado. Y que voy a multiplicar por la permeabilidad relativa, que es una cantidad adimensional que no tiene unidades. Entonces solamente la voy a multiplicar por 200. Y voy a dividir entre 4pi. Ya tengo la primera parte. Y luego voy a multiplicar por el producto de las intensidades de polo magnético. La intensidad de polo magnético del polo 3 es de 5 amperes metro. Y la intensidad del polo magnético 2 es de 10 amperes metro. Mañosamente les di el mismo valor para evitar un poquito los cálculos, pero puede ser cualquier valor. 10 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Bien, de aquí de una vez voy a ir reduciendo. Este 4pi con este 4pi se elimina.
Si hago esta operación nuevamente, como son exactamente los mismos valores, pues ya ni tengo que hacer el cálculo. Por eso digo que mañosamente lo hice, 10 a la menos 7. Y aquí los amperes con los amperes se van a eliminar con los amperes cuadrados y me van a quedar newtons por metro. Y voy a dividir entre 10 por 10, 100 por 10 a la menos 4. Metros cuadrados. Estos de acá arriba también son cuadrados. Y entonces los puedo eliminar. Me queda newtons, nuevamente, 100 por 10 a la menos 3. Newtons. Finalmente, 1 por 10 a la menos 1, o 0.1 newtons. Entonces, como era de esperarse, pues las dos cargas tienen la misma intensidad de polo magnético, 5 amperes metros, y están interactuando con una carga que es con un polo magnético que es común. Entonces, era de esperarse que las dos fuerzas fueran iguales. Pero aquí ahora lo interesante es que vamos a escribir estas fuerzas, ya que encontramos su magnitud, vamos a escribirlas en forma polar, muchachos. ¿A qué será igual la fuerza 1, 2 en forma polar? ¿Alguna idea? Sería 1 por 10 a la menos 1. Ajá. Ya lo escribimos sin potencia. Vamos a hacerlo, vamos a aprovechar esto. 0.1, ¿no? 0.1 newtons Ajá. sobre un ángulo de 180. Con un ángulo de... Vamos a verificar que la fuerza 1, 2 es esta que estoy... Ah, perdón. ¿Qué ángulo? Entonces sería de 0. De 0 grados, muy bien. Con un ángulo de 0 grados, bien. Y luego, esta fuerza 3,2, ¿a qué será igual? 0.1, un ángulo de 90. 0.1 newton, sí, con un ángulo de 90 grados. Con un ángulo de 90 grados. Muy bien. Ya está. Ya están escritos en forma unitaria. Y si ahora las quisieran, para poder facilitar la suma, las quisiera escribir en forma polar, perdón, están escritos en forma polar. Ahora las quiero escribir en forma unitaria. ¿A qué será igual en forma unitaria cada una de estas fuerzas? Por ejemplo, la fuerza 1, 2, en forma unitaria, ¿cómo la expreso? Muchachos. 0.1 newtons por I Ajá. más 0J. Newtons I. Muy bien. Más 0J. Muy bien, Guerrero, ya no me acuerdo de tu nombre, me dijiste, pero no me acuerdo. Poco a poco me voy recordando. A ver, bien, muchachos, la segunda, la fuerza 3,2, ¿a qué será igual en forma unitaria? 0.1 newtons y Ajá. más 0J. Eso fue la Más fórmula. 0J. Estoy hablando ahora de la 3,2. Vean, la dirección de la 3,2 es verticalmente hacia arriba. Sería 0 I más 0.1 en newtons en J. Ok, 0 en I más 0.1 newtons en J. Bien, hay dos maneras, muchachos, de verlo. Lo podemos ver gráficamente. Y si veo esta fuerza 1, 2, veo que no hay, lo único que tiene es una componente en el eje X, no hay parte de ella en el eje Y, entonces es claro que en el J no va a tener nada. Y si veo la fuerza 3,2 y la veo que está alineada con el eje Y, entonces de ahí automáticamente puedo saber que en X no tiene nada, entonces por eso ahí viene 0 por I. Todo su tamaño está en el eje Y, entonces por eso me queda aquí punto 1J. La otra es, pues recurriendo a la formulita,
y sacar el coseno de este ángulo multiplicado por esto me da la componente positiva. El coseno de 0 me da 1 multiplicado por 0.1 me da esta primer componente. Luego sacar el seno de este 0 grados, que va a ser 0, multiplicado por 0.1, pues me va a dar este 0. Lo hago con la segunda. El coseno de 90 grados va a ser 0, multiplicado por 0.1, pues me va a dar 0 en la componente X. El seno de 90 grados va a ser la unidad, multiplicado por 0.1, me va a dar 0.1 en la componente Y, que voy a multiplicar por J. Entonces hay que recordar eso, muchachos, hay que tenerlo bien presente. Es fácil, solamente hay que relacionar este concepto. Bien, muchachos, entonces ya tengo aquí fuerza 1, 3 y fuerza 1, 2, las dos expresadas en forma polar y unitaria. Lo único que me resta es determinar cuánto vale mi fuerza resultante. Y mi fuerza resultante, pues va a ser simplemente la suma. Como ya lo tengo expresado en forma unitaria, simplemente voy a sumar las componentes y voy a encontrar mi fuerza resultante ya en forma unitaria. Si yo sumo 0.1 más 0, pues esto me va a dar 0.1 multiplicado por el vector unitario I. Y luego 0 más 0.1 me va a dar más 0.1 newtons multiplicado por el vector unitario J. Y ya está, prácticamente aquí ya tengo mi resultado de la fuerza resultante, pero está expresado en forma unitaria. Y frecuentemente se me va a requerir que yo exprese esta fuerza resultante en forma polar, es decir, que lo exprese como su magnitud, que es una FR, y como su dirección, que es un ángulo. Vamos a llamarle aquí, vamos a darle un giro, se va a llamar un ángulo phi, para no confundirnos con θ, para ver que es un ángulo diferente. El ángulo que tengo en contra es el ángulo de la resultante, que es este. Y la magnitud, pues es esto, qué tan largo es, qué tan grande es este vector. Esta es su magnitud. Muchachos, ¿alguien me dice cómo podemos llegar a de esto que tenemos, que es mi fuerza resultante 0.1 I más 0.1 J? ¿Cómo puedo llegar a esta fuerza resultante en forma polar? ¿Qué tendría que hacer? ¿Alguna idea, muchachos? Sacar el ángulo con las razones trigonométricas. Ajá, sacar el ángulo con las razones trigonométricas, sí, muy bien. ¿Y la magnitud? ¿La magnitud cómo la determino? Con el teorema de Pitágoras. Muy bien, con el teorema de Pitágoras, gracias. Entonces, para clarificar un poquito esto, voy a nuevamente a redibujar esto que ya obtuve en forma unitaria. Voy a redibujar ese vector aquí, que prácticamente es lo mismo que ya tengo arriba, pero lo voy a hacer nuevamente aquí. Tengo aquí que mi fuerza resultante está formada por algo que tiene 0.1 newtons en I, que sería esto que estoy representando, y además está formado por algo que tiene 0.1 newtons en J. Ya lo tengo ahí representado, y entonces si hago el proceso de trazar las paralelas y encuentro el cruce, pues puedo visualizar que mi fuerza resultante va a estar exactamente aquí. Y si puedo imaginar un poquito y colocar un vector a continuación del otro, voy a ver que estos tres vectores forman un triángulo rectángulo en donde esta fuerza resultante va a ser la hipotenusa y los otros dos van a ser los catetos. Y entonces este es FR que necesito calcular. Y este es el ángulo phi que necesito calcular. Muchachos, ¿cuánto vale esta FR?
la que será igual. Como magnitud, la hipotenusa de este triángulo, la que es igual. Por el teorema de Pitágoras. A la raíz cuadrada de los cuadrados. A la suma de las La suma de la raíz cuadrada de los catetos. Muy bien. El cateto 1 es esto 0.1 newtons. Eso va al cuadrado. Más el cateto 2 es también de 0.1 newton. Y eso va al cuadrado. Y 0.1 al cuadrado son 0.01, si no mal me acuerdo. 0.01. Y el otro también, 0.01. Cuadrados, desde luego los newtons. Y entonces esta fuerza resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.02 newtons cuadrados. ¿Cuánto vale la raíz cuadrada de 0.02, muchachos? 0.1414. 0.1414, muy bien. 0.1414 newtons. Esa es mi fuerza resultante, esa es su magnitud. Y ya nos queda un minuto, muchachos, ya nomás nos gustaría determinar cuánto vale la dirección, se los dejo de tarea. Recuerden que esta phi es igual a la tangente de la coca, la tangente de la -1 de la coca. Se los dejo ahí planteado. Encuéntrenla, por favor. Y la revisamos en la sesión de mañana. ¿Alguna duda, pregunta, muchachos? Nos quedan 30 segundos. No, profe. No, profe. No, profe. Bien. Gracias. Entonces, no olviden dejar ahí los que participaron, dejar ahí su nombre y apellido para registrar su participación en esta segunda parte. Y nos vemos el día de mañana, muchachos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Gracias, profesor, igualmente. Profe, hasta luego. Gracias, Adiós, profesor. Hasta profe. luego. Hasta luego, profe. Excelente Luego, día. profe. Bye, bye.